Hola, buenos días hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo bien. Nosotros por aquí muy bien, gracias a Dios. Y nada, y contentos yo estoy contenta de un domingo más, pues poder congregarnos, poder reunirnos, aunque sea virtualmente, pero siempre sabemos que en un mismo sentir, en un mismo espíritu, y damos gracias a Dios por esta tecnología que nos permite de poder pues congregarnos así virtualmente, ¿no? Pues les invito a leer en Isaías 61, en los versículos 10 y 11. Dice así la palabra del Señor. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Aleluya. Dios bendiga su palabra. Y pues nada, vamos a presentar este tiempo delante del Señor. Amén. Señor, te damos gracias por esta mañana que tú nos regalas tan hermosa, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de poder congregarnos virtualmente, Señor. Muchas gracias, Padre. Te damos gracias por tus misericordias cada mañana sobre nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel con tu palabra, tú eres fiel con tus promesas, Señor, porque tú nos guardas, nos proteges, Señor, nos cuidas, Señor, nos provee de todo aquello que necesitamos, Señor. Muchas gracias, Señor, porque eres tan bueno con nosotros, Señor. Gracias porque realmente, como dice tu palabra, tú no nos abandonas. Podemos sentir tu presencia en nuestras vidas. Podemos sentir, Señor, tu amparo, tus misericordias, tu fidelidad sobre nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor. Te presentamos este tiempo de alabanza, este tiempo de tu palabra, Señor. Que seas tú glorificándote, Señor, por medio de la alabanza, por medio de tu palabra, Señor. Y que seas tú, Señor, bendiciendo, Señor, a tu iglesia, Señor. Bendiciendo a cada uno de mis hermanos que están ahí escuchando tu palabra, Señor, y alabándote y glorificándote, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues ahora, hermanos, vamos a gozarnos en la alabanza, igual que si estuviéramos en la iglesia, hermanos. Yo me gozo los domingos, los martes, los viernes, con la alabanza. Me gozo, yo estoy aquí en donde tengo mi habitación, que es mi estudio, y me gozo, salto, levanto mis manos, y es un privilegio, pues igual que si estuviera en la iglesia, porque Dios nos ha quedado allí en la iglesia, Dios está con nosotros, y si Él está con nosotros, dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Pues si tenemos libertad porque tenemos al Espíritu del Señor en nosotros, está el Señor morando en nuestro corazón, pues tenemos que estar gozosos igualmente. Así que yo los animo a estar gozosos, a gozarnos en esta mañana por medio de la alabanza y sobre todo con su palabra. Amén. Oramos hoy, danos tu corazón, tú cerca estás, tu presencia hoy vendrá, el mundo está seco y necesita tu amor y esperanza que dan vida.
a los ciegos ellos verán. El mundo está seco y necesita tu amor y esperanza que dan vida. Danos tus ojos para ver que el mundo te oirá. Aviva hoy nuestro corazón, trae Dios tu lluvia, cambia nuestras vidas. Cantamos oh, 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 oh. Aviva hoy nuestro corazón, trae Dios tu lluvia, cambia nuestras vidas. Cantamos oh, 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 aviva el fuego. Manda el fuego, Dios, manda el fuego, Dios, llénanos, llénanos. Manda el fuego, Dios, manda el fuego, Dios, llénanos, llénanos. Manda el fuego, Dios, manda el fuego, Dios, llénanos, llénanos. Aviva hoy nuestro corazón, trae Dios tu lluvia, cambia nuestras vidas. Cantamos oh, 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 oh. Aviva hoy nuestro corazón, trae Dios tu lluvia, cambia nuestras vidas. Cantamos oh, 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 aviva el fuego. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor y con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó.
Pues después de este tiempo tan hermoso de alabanza que hemos tenido, le damos gracias al Señor porque Él es bueno. Y ahora pues nosotros le hemos ofrecido al Señor nuestra alabanza y nuestra adoración, pues ahora vamos a recibir lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana, su palabra. Y sé que el Señor nos habla a cada uno de nosotros por medio de su palabra, conforme a la necesidad de cada uno. El Señor tiene esa palabra para cada uno de nosotros. Así que vamos a estar atentos, a abrir bien nuestros oídos, a decirle al Señor que abra nuestro entendimiento y vamos a escuchar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que invito a mi hermana, a nuestra pastora Liliana, que tiene ese privilegio y a la vez esa responsabilidad de traer la palabra. Amén. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Les saludo con la paz del Señor, deseando y anhelando que todos os encontréis bien, que el Señor esté bendiciendo vuestras vidas, que estéis fortalecidos en vuestra fe, que vuestra salud también esté bien con la ayuda del Señor. Y estamos aquí un día más, una mañana más, para compartir su palabra. Y le damos las gracias a Dios por la oportunidad que Él nos brinda de poder compartir su palabra, así sea por estos medios, pero que la podamos compartir, porque nosotros estamos confinados, pero estamos confiados en el Señor y su palabra no está presa, su palabra sigue libre y por lo tanto, mientras la palabra del Señor siga libre, pues vamos a seguirla compartiendo. Amén. Entonces, lo que hoy quiero compartir con vosotros, yo le puse por título, ¿qué estás haciendo con lo que te han encomendado? Ese es el título que tiene. ¿Qué estás haciendo con lo que te han encomendado? Entonces, lo que vamos a ver es una parábola que nos explica la venida del Señor y también nos explica la voluntad de Dios. En esa parábola vamos a ver esas dos cosas. Entonces sabemos que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas delante de Dios. Hemos de rendir cuentas por la forma en que hemos administrado lo que Él nos da a cada uno de nosotros. Por ejemplo, los dones, las habilidades y las oportunidades, porque debemos de reconocer que todo proviene de Dios. Entonces, la forma en que nosotros utilizamos lo que Dios nos da, contará para que aquel día, cuando estemos delante de su presencia, todas esas cosas, los dones, las habilidades, las oportunidades, todo eso, hermano, tiene que dar un fruto que el Señor espera que dé. Y vamos a tener que comparecer delante de su presencia y vamos a tener que dar cuentas por esas cosas que Él nos ha dado. Este relato en concreto nos habla de la doctrina de la mayordomía integral del hombre. Nosotros, cada hombre y cada mujer, somos mayordomos de Dios. Entonces, es muy importante que esto lo sepamos también, porque somos mayordomos de Dios. Y vuelvo a decir, todo lo que poseemos nos lo dio el Señor para que lo sepamos administrar. Por más que tú pienses y digas de que lo que tienes es porque tú te lo has ganado con el sudor de tu frente, que sí, también debes de tener en cuenta que lo tienes porque el Señor te dio gracia para que lo desarrolles. El Señor te dio gracia para que tengas tu empleo. El Señor te dio gracia para que puedas ahorrar. El Señor te dio gracia y sabiduría para que puedas invertir. Pero todo proviene del Señor y todo es de Él.
y hemos de ser buenos administradores. Entonces vamos a la lectura de la palabra de Dios y vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, a partir del versículo 14, y es una parábola que es muy conocida, la parábola de los talentos. Y entonces dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro dio 2, y a otro dio 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Luego también el que había recibido 2 talentos dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siembras donde no sembraste, que ciegas, donde no sembraste, que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitarle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, queremos darte las gracias, Señor, una vez más por esta mañana que tú nos regalas. Gracias, Señor, porque tú renuevas, Señor, tu misericordia cada mañana para con nosotros. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por habernos redimido. Gracias por habernos sacado de la muerte, Señor, de habernos sacado del lodo cenagoso donde estábamos, Señor. Gracias por habernos puesto bajo tu luz admirable, bajo tu cuidado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana presentamos nuestros corazones delante de ti y te pedimos que tomes tú, Señor, el control de nuestras vidas, que seas tú, Señor, quien esté hablando profundamente a nuestros corazones, Señor, a través de esta palabra, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella es viva, porque ella es eficaz, Señor, y porque ella es más cortante que una espada de doble filo, Señor. Ella discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Gracias porque tú la envías, Señor, para que haga un efecto en nosotros, Señor. Gracias porque tú la envías, Padre, para que ella lleve fruto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendice, Señor, a mis hermanos, bendice sus hogares, Señor, y Padre, ayúdanos
a que juntos podamos meditar, Señor, profundamente y con honestidad en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a empezar a desarrollar esta parábola. Yo tengo 4 puntitos, intentaré ser un poco, no muy larga, no extenderme mucho. Y bueno, hay una pregunta que quiero hacer aquí. ¿Cuánto has recibido tú? ¿Cuántos talentos? ¿Cuántas habilidades? ¿Cuántas oportunidades has recibido tú de parte de Dios? Dice en el versículo 15, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Entonces, en este versículo observamos que la distribución de los bienes que dio a sus siervos se basaba en su capacidad individual, en lo que cada uno podía dar y hacer. No era que, bueno, en equipo, no, individualmente. A cada uno le dio lo que él sabía que podían desarrollar, ¿vale? Entonces, dicha capacidad viene del griego dunamis, es decir, esa capacidad podemos decir que era la fuerza, la eficacia, la energía o esa habilidad de cada uno, ¿sí? Dios nos demanda, no demanda de ninguno algo que no pueda hacer bajo el control del Espíritu Santo. El Señor nunca nos va a poner a edificar un puente si primero no hemos estudiado, si primero no nos hemos preparado, y máxime si no sabemos cómo hacerlo. ¿Ves? Es diferente tú participar en la edificación de un puente que ir tú solito a hacerlo. Entonces, todo lo que hagamos, la eficacia, la energía y la habilidad que tengamos, es lo que Dios nos da. Y Él no nos va a demandar más de lo que podamos hacer nosotros bajo el control del Espíritu Santo. También cabe decir que los hijos de Dios no somos iguales en cuanto al número de talentos que se nos da. A uno se le dieron 5, a otro se le dieron 2, a otro se le dio 1, ¿sí? Pero sí podemos y debemos ser iguales en cuanto a la fidelidad en el uso de esos dones. Al que se le dio 5 debe de ser fiel. Al que se le dio 2 también debe de ser fiel. Y al que se le dio 1 igual, fiel. El término talento es la transliteración de la palabra talatón, la cual hace referencia a un peso equivalente a 34 kilogramos. Podría referirse a peso en cobre, en plata o en oro. Pero para los seguidores de Cristo, el talento se refiere a todas las bendiciones que el Señor nos da, a todas las habilidades, a los bienes y a las oportunidades que Dios ha otorgado, por lo cual somos responsables de tener que rendir cuentas. ¿Sí? Aquí el Señor no está diciendo, bueno, yo te di 5,000 euros, pues a ver dónde están lo que has producido con esos 5. No, Él se está refiriendo a esas bendiciones que el Señor te da, a esos bienes que tú tienes, que el Señor te ha provisto, a las oportunidades que el Señor te ha otorgado, yo no sé, de predicar de su evangelio, de testificar, de hacer tantas cosas, hermanos, porque es que Él nos da una variedad inmensísima de dones, de habilidades y de cosas para desarrollar, ¿vale? Entonces, ¿cuánto has recibido tú? 5 talentos, 1 talento, 2 talentos, ¿cuántos has recibido tú? Esa sería el primer punto que está en el versículo 15. Ahora pasamos en los versículos del 16 al 23, que dicen, y al que había recibido 5 talentos fue
y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos trajo consigo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y luego también el que había recibido 2 talentos dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Bien, pues en estos versículos del 16 al 23 vemos cómo estos siervos obraron diligentemente, sin demora. O sea, eso fue que les entregaron los talentos, a unos 5 y al otro 2, y se fueron de una a trabajar, a negociar. Cada uno negoció con esos talentos. En la parábola anterior, la de las vírgenes, podemos hacer como una comparación. Las vírgenes de la parábola anterior, ellas se quedaron esperando, ¿sí? Ellas esperaron, mientras que aquí los siervos obraron. Es diferente, ¿ven? Dice que después de mucho tiempo llega el señor o el amo pidiendo cuentas a sus siervos de estos, y a estos 2 le recompensó de 3 maneras. Cuando él volvió, cuando el señor, el amo de estos siervos volvió, a estos 2 hombres le recompensó de 3 maneras diferentes. La primera, la recompensa se presenta en forma de agrado y de aprobación para con sus siervos, porque les llama bien, buen siervo, bueno y fiel. Les dice que son buenos y fieles, es decir, generosos, correctos en su proceder, con los talentos. Y es que el buen siervo siempre cumple con los mandatos de su Señor, ¿vale? Todo el que es buen siervo siempre está atento a los mandatos de su Señor. La segunda manera en que lo recompensó, dice que la recompensa no se presenta con términos de descanso, sino en términos de una oportunidad de servir con mayor responsabilidad, ¿sí? Vemos de que a ellos se les dijo: bien, siervo bueno y siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces eso quiere decir de que no fue que trabajaron para el uno para ganar otros 5 talentos y el otro para ganar 3 talentos, sino que se les dio para que siguieran trabajando. No era que se tenían que sentar ahí a tomarse en la piña colada bajo el solecito ahí descansando como... No, más trabajo, hermanos. Si son personas, si son siervos competentes, el Señor va a dar más, ¿sí? Si se desarrolla bien los talentos, los dones, las habilidades, lo que el Señor se nos va a encomendar a hacer más tareas. La otra parte, la tercera, dice: el siervo fiel es invitado a entrar en el gozo de su Señor. Miremos la recompensa de estos 2 siervos. Bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ahora le dice: entra en el gozo de tu Señor. ¿Y qué más podemos anhelar nosotros como siervos del Señor? Que poder entrar en su gozo, estar con Él para toda la eternidad. ¿Qué más podemos pedir, hermanos? Sabiendo que a pesar de ser siervos inútiles, hemos desarrollado aquello que se nos dio.
porque también debemos de reconocer eso, somos siervos inútiles, porque solamente hacemos lo que se nos envía a hacer. Pero a pesar de todo eso, hermanos, podemos disfrutar toda la eternidad de la presencia de nuestro Dios, podemos estar con Él, confiados delante de Él, hermanos, pero para eso hemos de hacer las cosas a la manera del Señor. El tercer punto, el que no negoció, sino que enterró lo encomendado. En el versículo 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Entonces, este siervo trató el talento como una cosa muerta, por lo que lo enterró. Y solo se entierra lo que está muerto. El talento que Dios reparte es una cosa viviente y merece ser tratada como tal. El Señor nunca nos va a dar cosas que están muertas. Él nunca nos va a dar cosas muertas. Él nos da cosas vivas y nos da cosas para desarrollar. Jesús se refiere a este hombre como malo, inútil, perezoso. Aquí la palabra malo significa incorrecto, inadecuado o impío. Y es el polo opuesto a bueno. No se le cataloga como deshonesto. Deshonesto es el que coge lo que no es de él y se lo lleva y se lo gasta y ya está. No se le cataloga como deshonesto, sino como tímido, como ocioso y como haragán y sin provecho para su Señor. Esta actitud demostraba que este siervo no amaba a su Señor, sino que le tenía miedo. Además, entendió mal su responsabilidad como mayordomo, ¿sí? El mayordomo está para cuidar y para hacer producir aquello que se le encomendó, ¿sí? No está para que lo entierren, no está para que, no, lo esconda, no está para temer, no está para tener miedo, sino para respetar a su amo, para respetar a su Señor, ¿sí? Su Señor le entregó un talento para que lo hiciera crecer en valor, pero él pensaba que su deber era guardarlo en vez de ganar con él. Entonces, aquí salto otra vez con la misma pregunta del principio. ¿Qué estás haciendo con lo que te han encomendado? ¿De qué forma lo estás tratando? ¿Qué estás haciendo con ello? Siempre hay cierto grado de riesgo en hacer trabajar los valores materiales. Siempre hay un riesgo, hay que correr un riesgo. Y los hijos de Dios tenemos una cualidad particular y es la valentía. O el denuedo de correr riesgos en aquellas cosas que sabemos que son la voluntad de Dios. No es de que por aquí me meto y por aquí voy. No, en hacer cosas que sabemos que son la voluntad de Dios. Corremos riesgos ahí, ¿vale? No es en todo. Tenemos que ser sabios y ser prudentes. Entonces, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículo 12, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es decir, la palabra de Dios nos tiene que incitar a tomar la decisión de seguir a Jesús y a obedecerle, aún oponiéndonos a nuestra propia forma de pensar, sentir y hacer. Nosotros no podemos ir dando bandazos de yo pienso, yo siento, no es lo que yo pienso, es lo que yo siento, es lo que me dice la palabra de Dios, es lo que me dice la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, de alguna forma el Señor te la va a confirmar,
¿vale? Entonces los hijos de Dios tenemos esa particularidad, somos valientes y vamos corriendo esos riesgos que van de acuerdo a la voluntad de Dios. Otro texto bíblico en Hechos 4:13 dice: estos viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Ellos tuvieron que correr riesgos, ya Jesús no estaba. Ellos tuvieron que correr ese riesgo, pero el Espíritu Santo estaba con ellos y el Espíritu Santo los respaldó. De ahí la importancia que también nosotros busquemos fervientemente esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios que nos ayude en todas nuestras debilidades, que podamos ser efectivos a la hora de llevar la palabra de Dios, que podamos ser efectivos a la hora de compartir nuestro testimonio personal con aquellos que lo necesitan, hermanos. El Señor cada día nos da oportunidades para predicar su palabra, para acercar el reino de los cielos a los hombres. Debemos de ser consecuentes con eso. Y hay otro texto bíblico más que nos muestra esto. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces ahí podemos ver que nosotros tenemos esa cualidad, tenemos esa valentía o ese denuedo de correr riesgos en aquellas cosas que sabemos que son la voluntad de Dios. Vemos que el Señor no refuta la acusación falsa de su siervo inútil, sino que la utiliza para mostrarle que con más razón debería haber puesto a producir lo encomendado. Él tenía un concepto muy diferente de cómo era su amo. Y el amo no utilizó ese concepto para acusarle ni para no, simplemente que le hizo ver las cosas como eran en realidad. Lo que le habían encomendado era poner a producir ese talento. Este hombre tenía una excusa, pero recordemos que ellas no justifican nuestra desobediencia a Dios. Nosotros podemos decir: es que yo no puedo, es que yo no soy capaz, es que es muy poquito, es que, y podemos decir muchos esques, hermano, pero esas razones no van a justificar nuestra desobediencia a Dios. Hemos de ser consecuentes con aquello que el Señor nos ha dado. Lo que le ocurrió a este siervo inútil es muy triste. Fue echado fuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Y además, aún lo que él tenía le fue quitado. Aquí encontramos una enseñanza universal. El que ha sido fiel seguirá recibiendo más, pero el que no es fiel perderá lo poco que tiene. Si una persona tiene un solo talento o una habilidad y lo ejercita, se hará progresivamente más capaz de usarlo con mayor efectividad. Cada día va a ser más, cada día va a poder más, cada día lo va a hacer con más agilidad, ¿sí? Lo va a poder utilizar con más agilidad. A medida que ejercita su talento podrá sacarle más provecho, pero si no lo desarrolla, inevitablemente lo perderá. Cuando los músculos no se usan, se atrofian, se van achicando hasta que quedan inútiles. Llega un punto en que se ponen tan tiesos que no hay quien los mueva. Cuanto más usemos lo que el Señor nos ha dado a cada uno, seremos más capaces de asumir retos más grandes. No podemos pretender pilotar un avión solo porque soñamos hacerlo y ya está, ¿sí? Hemos de prepararnos,
Hemos de buscar la presencia de Dios para que de esa forma podamos recibir la unción necesaria para desarrollarlo de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos. Cada uno de nosotros ha recibido un talento. Cada uno de nosotros ha recibido habilidades de parte de Dios. Ya sea para poner clavitos en la pared, ya sea para tallar madera, ya sea con el rodillo pintando, ya sea con la paletilla pegando adobes. Cada uno ha recibido habilidades. A otros se les da muy bien hablar, a otros se les da muy bien cantar, a otros tocar un instrumento, hermanos. Pero hemos de hacerlo de forma diligente, guiados y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Concluyendo, tenemos una historia de 3 personas que recibieron un talento para trabajar, de acuerdo a la capacidad de cada uno de ellos. No se les exigió hacer lo que no podían, solo lo que podían, y así lo hicieron. La pregunta es, ¿qué has hecho con lo que te han encomendado? ¿De qué forma lo estás desarrollando o no lo estás haciendo? ¿Con cuál de estos personajes te identificas más? Otra pregunta, ¿qué harás de aquí en adelante? Y esta pregunta es importante, hermanos. ¿Qué harás de aquí en adelante? Porque la venida del Señor está cerca. Cuando venga tu Señor, ¿qué le vas a presentar? ¿Heno, hojarasca, madera? Es para que reflexionemos, hermanos, y para que meditemos extensamente en la forma en que estamos tratando aquello que el Señor nos dio para desarrollar. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima. Vamos a hacer una oración. Señor, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Y, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a escudriñar nuestro corazón, Señor, para poder, Señor, saber cómo estamos haciendo, Señor, con aquello que tú nos has encomendado, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos perdón, Señor, porque es verdad, muchas veces hemos sido negligentes, Señor. Muchas veces hemos puesto en primer lugar nuestra propia opinión, nuestra propia intención, y hemos dejado de lado tu opinión y tu intención, Señor, la cual es mejor y la cual es verdadera, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a reconducir, Señor, nuestra forma de hacer las cosas, Padre, y glorifícate en nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pues damos gracias al Señor por su palabra y como siempre recordar que nuestros tiempos de devocional, nuestro tiempo de oración, pues recordar todas las peticiones de oración como lo hacíamos cuando estábamos en la iglesia, por misiones, pues por los trabajos y por todo lo que hay, por los pastores y por todo lo que está aconteciendo en estos tiempos con esta pandemia, por los gobiernos, por los sanitarios, por los enfermos, no solamente los enfermos de coronavirus, sino por todos los enfermos que hay de cáncer, de corazón. Que el Señor tenga misericordia y que su nombre sea glorificado en todo lo que está aconteciendo. Así que, hermanos, vamos a tener esos tiempos, recordar, de orar por todas esas necesidades y por todo aquello que el Señor ponga en nuestro corazón para orar. Amén. Pues que el Señor los bendiga grandemente.